buenos días con todas y todas. Hoy día vamos a analizar la última parte de los grandes temas de neurología. Antes de eso quisiera hacerles presente, anoche ha fallecido el doctor Fernando Carbone, uno de los líderes más importantes de la atención primaria de salud. Aquí estamos en un mundo donde nos estamos preparando para las especialidades, en particular para las subespecialidades, porque muchos de ustedes van a ser en realidad subespecialistas. A pesar de eso, creo que todos tenemos que recordar que lo más importante para nuestro país es el primer nivel de atención. Y mientras el primer nivel de atención no funcione adecuadamente, nuestro país va a seguir teniendo infinidad de problemas, no importa qué tan subespecialistas podamos ser cada uno de nosotros. En honor a Fernando, recordemos la importancia del primer nivel, aunque estemos hablando de niveles especializados en este momento. Comenzamos analizando, por supuesto, en un país complicado como el nuestro, las infecciones del sistema nervioso, la parte que nos estaba faltando. Y para ello recordar esta imagen característica, un absceso cerebral. Estamos observando la imagen de granuloma, que solo nos dice eso, esto es un granuloma. Miren el centro necrótico, miren ustedes el halo de contraste y miren el edema alrededor. Y estamos viendo cómo esta masa está comprimiendo la cavidad ventricular. En realidad, un absceso cerebral puede tener múltiples etiologías, depende de los lugares, depende de las épocas. Esta imagen de granuloma nos guía y, de acuerdo al contexto clínico, consideramos la posibilidad de que pueda ser un proceso infeccioso de por medio. ¿Qué da este tipo de lesión? Primero que nada, es tremendamente irritante para el sistema nervioso, así sea pequeñito. Por consiguiente, la manifestación más frecuente es cefalea. En la medida en que va creciendo la masa, ocupando espacio, y depende de dónde esté, nos va a dar focalización. Y de la focalización a un gran edema cerebral con trastornos de conciencia, evidentemente no hay más que un paso, ya depende de la evolución. Todo esto va en un contexto general de cuadro infeccioso. Solamente un detalle para recordar: siempre tener presente que cuando hay algo focal, posibilidad de punción lumbar, se aleja, ¿ok? Se aleja. Recuerden ustedes, no punción lumbar en estos casos por el riesgo de enclavamiento, ¿ok? Importante es recordar que ¿qué cosa hacemos una vez que tenemos un contexto que nos orienta a infección? Evidentemente, tratamiento antimicrobiano. Y la selección del antibiótico, en realidad, depende de la edad, los factores de riesgo, el foco primario y demás. Entonces, tenemos que hacer una selección empírica del antibiótico en base al contexto clínico para poder avanzar. Igualmente, dentro del contexto infeccioso, tenemos todavía en nuestro medio meningoencefalitis amebiana. Y si bien acantameba, que es la forma crónica, muy frecuente en inmunosuprimidos y con un tratamiento que a lo largo de los años no ha cambiado, sigue siendo el mismo, esta forma de meningoencefalitis amebiana, en este momento la epidemiología ha cambiado. La vemos muy rara vez en las personas que tienen un componente de inmunosupresión primaria o secundaria, generalmente a VIH, cuando no están recibiendo targa por algún motivo o tienen algún problema de resistencia y demás. Por consiguiente, la acantameba ya poco lo vemos. De los 85 a los 2005 teníamos estas entidades, ahora ya no tanto. ¿Con qué combatimos ahora? Negleria. Esta es la forma que nos da una meningoencefalitis, que el paciente está bien y medio segundo después está grave, se está inclusive trastornando la conciencia con mucha rapidez y hacen un gran edema cerebral, llegan en situación de emergencia con un cuadro neurológico y, como ven ustedes, una mortalidad tremenda. Si el paciente sobrevive, las secuelas son severas. Es difícil pensar en esto si no se tiene en cuenta el componente clínico. Recuerden ustedes que desde el punto de vista clínico es el paciente que se derrumba delante de nosotros, que lo trae en emergencia grave, realmente muy grave. Y en estas meningoencefalitis poco menos que fulminante, es muy importante el componente de contexto clínico, es decir, la persona que ha estado en contacto con agua en piscinas, en ríos. El ingreso es a través del agua
por vía olfatoria. ¿Y a dónde va a ir a parar la ameba? A la base del cerebro en medio segundo. Rápidamente llega a la base del cerebro. La ameba es grande y pesada y se forma un magma en la base del cerebro que va a comprimir todas las estructuras, va a generar hipertensión endocraniana y va a inflamar en forma tremenda el cerebro. Es importante pensar en esto con un cuadro clínico que nos llega en forma fulminante. Y aquí es donde le debemos a nuestros residentes la mayor parte de los diagnósticos rápidos, porque rápidamente en emergencia piensan en esto, toman una torunda, hacen un hisopado en la fosa nasal y con mucho cuidado bajan a patología y al microscopio vemos la ameba. ¿Okay? Miren ustedes cómo ver en fresco este tipo de prueba rápidamente nos da el diagnóstico y el tratamiento, al igual que la cantameba, no ha cambiado. Sigue siendo la misma jarana el tratamiento. ¿Okay? Cuando hablamos de este tipo de cuadros, no podemos dejar de mencionar, aparte de la meningoencefalitis amebiana, la toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis que sigue teniendo el mismo componente epidemiológico, la presencia de los quistes en diferentes terrenos en relación con las heces de gato, la carne mal cocida, y recuerden que son los felinos el huésped definitivo. Este componente no ha cambiado desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ya un poco más restringido, la presencia de carne con heces, con mal cocida, de tal manera que tenemos todavía los trofozoitos viables. Importante la neuroimagen. Miren ustedes la neuroimagen y en estas ilustraciones del libro de Howard, miren ustedes la característica del granuloma por toxoplasma. Un poquito diferente, ¿verdad? Da la impresión de ser una especie de blanco donde vamos a disparar, con la diferencia que se dan cuenta que no es central. El punto es excéntrico, por eso le llaman el blanco excéntrico, ¿ok? El blanco excéntrico. Esta es una imagen característica. El toxoplasma en realidad corresponde a la toxoplasmosis, cerebral, es una reactivación del toxoplasma que tenemos dentro de nosotros por algún motivo, de alguna coinfección que nos baja la inmunidad, de algún motivo por el cual perdamos un poco de inmunidad y de inmediato se reactiva. Nos tenemos que recordar todos que en nuestro medio la seropositividad de la población en general es tremenda. Por consiguiente, ante una disminución de inmunidad, cualquiera puede ser candidato a esta reactivación. ¿Ok? El sistema sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Es muy difícil cambiar las características epidemiológicas, de tal manera que hay un ingreso de los quistes por vía oral fecal, hay una diseminación hematógena y el quiste queda latente o ingresa al sistema nervioso central cuando ha perdido la inmunidad. ¿Okay? Las lesiones aquí estamos viendo una sola lesión, pero podría ser multifocal. Importante recordar que las pruebas periféricas, un poco que no nos dan mucha garantía por la gran positividad y el contacto que hemos tenido todos nosotros, de tal manera que si es posible hacer líquido cefalorraquídeo, un líquido claro a bicho grande, como siempre bromeamos, ¿verdad? O sea, un líquido linfocitario donde vamos a encontrar consumo de glucosa y es un líquido claro. Es importante recordar que la PCR sí nos va a hablar de presencia del agente patógeno en el líquido. Por consiguiente, en este tipo de cuadros, la inmunología periférica no nos va a ayudar mucho porque la mayoría somos positivos, pero el líquido con PCR positiva no hay mucho que discutir. ¿Okay? Recuerden también que la gran ventaja de las últimas láminas es que el tratamiento no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que estudiamos cuando éramos estudiantes de medicina. Por consiguiente, sigue manteniéndose el mismo tratamiento. Esta imagen característica, recuerden, el blanco excéntrico, ¿ok? El blanco excéntrico. Así como hablamos de toxoplasmosis, tenemos que tener muy en cuenta la sífilis del sistema nervioso. Y aquí detalles que a veces no nos percatamos. Por ejemplo, primoinfección por Lues, ingresa el troponema 20 a 30% al sistema nervioso. Estoy hablando de primoinfección. Por consiguiente, quien termina con una meningoencefalitis en el sistema nervioso,
aquel que en este momento no recibió tratamiento adecuado, porque el tratamiento de la primoinfección termina con el treponema en el sistema nervioso. Por consiguiente, si tenemos meningoencefalitis, ¿qué estamos teniendo? Una falla en el sistema de salud. Y los programas de enfermedades de transmisión sexual están fallando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, cuando encontremos un paciente con estas características, retrocedamos en su historial y veamos en qué momento, en dónde pudo haber él tenido la primoinfección para ir a revisar qué está pasando con nuestro sistema de detección temprana y tratamiento inicial. En realidad, 1 a 2 años después de la primoinfección, podemos tener nosotros una meningitis de tipo asintomático que luego se torna sintomática. 1 a 2 años, un cuadro que en realidad pocas veces detectamos, si no da más que algo de dolor de cabeza, algo de contractura del cuello y pasen unos días. Muchas veces este tipo de cuadro da compromiso de nervio craneal. Entonces vemos una parálisis facial, vemos una parálisis oculomotora y en un contexto en el cual hay un cuadro que recuerda mucho algo que esté pasando arriba. Mucho dolor de cabeza, fotofobia, náuseas, cuello contraído, un tanto rígido. Tratemos de recordar la posibilidad de este cuadro en donde el treponema nos está llamando la atención por el compromiso de los nervios craneales. La realidad es que si no hay compromiso de nervios craneales en este cuadro de meningitis ya un tanto sintomática, pero manejable, en realidad pasa desapercibido y ya está el treponema activándose en el sistema nervioso. Pasan los años y llegamos a los 7 a 10 años y tenemos un componente meningovascular. Aquí vamos a encontrar compromiso de vasitos pequeños, lesiones pequeñitas. No vamos a encontrar una cerebral media, vamos a encontrar como un pequeño foco isquémico, un componente muy focal con signos de focalización y convulsiones. Y uno dice, ¿qué será? Parece que es un pequeño infarto. Recuerden ustedes, si no hay el contexto general que nos haga pensar en un infarto cerebral, pensemos en la posibilidad de un componente meningovascular. Vasos pequeños. No corresponde a las grandes arterias del cerebro, ¿de acuerdo? Y aquí lo clásico es convulsiones y uno observa una hipodensidad en algún lugar y se las echa a buscar las causas de una hipodensidad en una persona relativamente más joven, ¿ok? Siempre tengamos bajo la manga el componente meningovascular de sífilis. Y por último, pasan los años, 20, 30 años, y tenemos al treponema paseándose por el parénquima cerebral. El treponema en el parénquima cerebral hace de las suyas. Recuerden que el término que usaban los patólogos antiguos era corteza barrida por el viento. Traducido al castellano, el viento se borró las neuronas. La luz se borró las neuronas, ¿de acuerdo? Entonces recuerden ustedes la corteza barrida por el viento en el componente parenquimatoso. Y si no hay neuronas, luego de 20 años, deterioro cognitivo, ¿verdad? Entonces este es un problema de deterioro cognitivo. Clásico, parálisis general progresiva. Es el término que está en todos los libros de patología y que nos habla del componente parenquimatoso de Lewis. Las neuronas se dañan tremendamente, el treponema se lleva de encuentro todo el parénquima cerebral y hay un componente de deterioro cognitivo difuso sin un patrón claro. No es frontotemporal ni temporoparietal, es todo el parénquima y tenemos que recordar el componente de Lewis. Puede ocurrir en estas circunstancias que haya compromiso no de todos los hemisferios cerebrales. Podría pasar que haya compromiso de la médula espinal en los cordones posteriores, los más grandes que están atrás. ¿Qué función está allí? Recuerden ustedes que el cordón posterior se encarga de la propiocepción. Y como se encarga de la propiocepción, las personas con tabes dorsal van a tener un cuadro semejante al que hace la persona con deficiencia de B12.
Y como hace deficiencia de B12 y cordón posterior, tabes dorsales, cordón posterior, cuando vemos un adulto mayor que tiene un problema de cordón posterior, lo cual es relativamente frecuente por la falta de B12, no se olviden siempre de pedir serología para ver si hay actividad de LUES, porque los cuadros son semejantes. Pies bien separados, mirando al piso e inestabilidad. La típica marcha tabética, vitamina B12, pero recuerden, detrás puede estar nuestro amigo el treponema. ¿Okay? Siempre tener en cuenta que no vaya a haber un problema de este tipo. ¿Okay? Nuestro líquido tampoco cambia. ¿Qué decíamos cuando hacíamos el cuadrito de líquido cefalorraquídeo? Bicho grande, ¿verdad? Para recordar claramente que esto corresponde a un problema de un líquido claro, en donde vamos a encontrar linfocitos. Y como vamos a encontrar linfocitos, vamos a pensar inmediatamente en la glucosa. Aquí sí podemos tener algún problema, algunas veces en LUES. Decimos bicho grande, come glucosa, ¿verdad? Para que recordemos. Pero aquí recuerden, puede haber hipoglucorraquia, pero ojo, algunas veces puede haber un líquido con glucosa normal. Estén alerta en este detalle, podríamos considerarlo como una excepción, ¿ok? En realidad vamos a tener la posibilidad de aclarar las cosas cuando siempre en líquido pedimos alguna prueba para determinar si hay actividad en relación con LUES, ¿ok? Si bien el BDRL es específico, mucho me temo que es un poco sensible, ¿no? Entonces aquí podemos tener alguna dificultad. Tratamiento. El tratamiento, dicho sea de paso, tampoco ha cambiado, ¿ok? Pero observen ustedes cómo tenemos que dar la penicilina G. Y generalmente a estas alturas del partido son adultos mayores. La penicilina G a altas dosis, tener mucho cuidado con la carga de sodio que le damos al adulto mayor. ¿Ok? Y eso sí puede ser nuestro Waterloo, porque hacemos un diagnóstico muy fino, muy elegante, y el paciente se nos descompensa durante el tratamiento por la hipernatremia que le estamos induciendo. Entonces, estemos alertos cuando demos estos tratamientos para el riesgo de hipernatremia por la forma en que tenemos que dar la penicilina G. Recuerden que la penicilina sódica es la primera elección. Podemos emplear ceftriaxona o alguna otra cosa en alguien que es alérgico a este problema, pero sigue siendo la sencilla penicilina G la mejor. Dejando este tema, cuando yo les muestro esta imagen, no hay lugar a reclamos, ¿verdad? Esta es una imagen típica y característica de una micosis en donde la querida Ibaratieri, tinta china, nos está mostrando el componente del criptococo con su halo alrededor, ¿ok? Dentro de las cosas más inhabituales como las micosis, en medio de todo, el criptococo es uno de los más comunes. En este momento tenemos en cuenta el hecho de la inmunosupresión en general para las micosis. Miren, tanto el criptococo como cándida. No solo pensemos en personas que tienen inmunosupresión primaria, que no son muchas. No solamente pensemos en personas con VIH que no reciben tratamiento por algún motivo, tienen resistencia. Pensemos también en lo que pasa en estos tiempos modernos en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos personas en muy mal estado que logramos hacer sobrevivir largo tiempo y puede haber una activación de alguna micosis del sistema nervioso. Miren cómo la epidemiología cambia, ¿verdad? La epidemiología va cambiando y va haciendo que tengamos que pensar en otras cosas. Estamos rescatando cada vez más pacientes, pero pasan mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos, a veces en condiciones muy difíciles hasta mejorar. Y esto hace que estén en riesgo para las micosis, tanto el criptococo como cándida. ¿Por dónde puede ingresar el criptococo? El criptococo en particular puede ingresar, como hemos sabido por múltiples historias en nuestro país, por inhalación, infección respiratoria, y a partir de ahí circular y llegar al sistema nervioso, ¿okay? El tratamiento sigue siendo en realidad bastante práctico.
sigue siendo la anfotericina y fluocitocina. Para las micosis esto no ha cambiado, lo recordamos fácil. El único problema es proteger el producto de la luz y todas estas cosas que tenemos que tener bastante cuidado. La ventaja que tenemos ahora con las infecciones por hongos es que una vez resuelta la etapa inicial y hacemos una inducción con anfotericina y fluocitocina, podemos ya dar mantenimiento con a largo plazo en las personas gracias a la presencia, por ejemplo, de fluconazol. Muchísimos años atrás esto era un problema. ¿Qué hacíamos con la persona que tenía al momento del alta? ¿Qué hacíamos con la persona que tenía el hongo y la inmunosupresión de por medio? Entonces, en la época en que recién apareció el tratamiento para VIH, teníamos nosotros un problema aquí. Ahora, felizmente, los fármacos nos permiten un tratamiento por vía oral a largo plazo. ¿Okay? Detalle con los hongos. Nuestra corteza cerebral tiene pliegues. Entonces, los hongos son pegajosos. Por consiguiente, entra la cándida, entra el criptococo a un pliegue y se pega. Viene la medicación, baña todos los exteriores, pero no necesariamente entra a las circunvoluciones más recónditas del sistema nervioso, y es por eso que hay que estar muy alerta a largo plazo con el tratamiento de mantenimiento. Entonces recuerden que los hongos son pegajosos, por así decirlo, y se pegan en la parte profunda de las circunvoluciones, ¿ok? Y vuelven a aparecer, ¿ok? Los hongos y las amebas dan exudados muy espesos en la base del cerebro. De allí la gran importancia del tratamiento cuanto antes, porque ese magma que por gravedad se deposita, por gravedad y por el peso del agente patógeno, se deposita en la base, nos da todo un problema. Y de la base, ¿a dónde va? Por gravedad baja a la fosa posterior. Y si una inflamación de este tipo llega a la fosa posterior, tenemos un serio problema, Estas dos entidades son las más frecuentes que vamos nosotros a encontrar. Y como tal, recordemos estos líquidos claros, mononucleares y en la gran mayoría de ellos disminución de glucosa. Pero recuerden, algunas veces, por ejemplo en LUES, podemos encontrar glucosa normal. Igualmente, miren cómo se dibuja toda la pequeña superficie de la ínsula, ¿verdad? Tenemos el lóbulo frontal y luego entra la ínsula, sale de la ínsula y el lóbulo temporal y occipital. Y miren cómo, como si fuera un lapicito, hemos dibujado acá con el contraste, ¿verdad? Eso se debe a que la leptomeninges se inflama y muestra todas estas características, ¿ok? La base es muy importante. Si este magma espeso está en la base, puede ocasionar que desde allí baje a la fosa posterior. ¿Quién más está en la base? Vascular, el polígono de Willis. Imagínense todas las arterias, la base de nuestra circulación cerebral. Y todas estas arterias en medio del magma este. Se inflama la pared de la arteria, hay vasculitis. Y si hay vasculitis, vamos a encontrar un problema isquémico. Aparte de un componente meningoencefalítico, tenemos focalización. ¿Ok? Y la focalización, donde hay isquemia, se queda con el paciente. Por consiguiente, esto lo ideal sería que no nos suceda. Otra cosa que puede pasar es que la inflamación obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo en el espacio aracnoideo, y si se mete en la cavidad ventricular no les digo nada, pero sea como sea, por fuera o por dentro, se obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo y tenemos una tremenda hidrocefalia. Entonces, recuerden el parénquima inflamado, recuerden la obstrucción del líquido, recuerden la vasculitis que puede dejarnos sin circulación. ¿Okay? Estas características son propias en general de las micosis, las dos más frecuentes, las que hemos mencionado. Estamos en el Perú y estamos recordando hoy día atención primaria con el hecho de que hemos perdido a Fernando Carbone el día de ayer. Por consiguiente, no debemos dejar de recordar, todo médico peruano, la neurocisticercosis, una entidad muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque es un problema no solamente de salud pública en el sentido estricto de la salud, sino socioeconómico. Uno diría
Pues vamos a retirar a todos los chanchitos contaminados. Pero esto significa la sobrevida económica de las personas. Y si empezamos a reclutar a todos los chanchitos que tienen infestación, esto va a terminar en que todo el mundo va a esconder su chanchito porque con eso viven. Entonces es un problema social serio, importante y difícil de abordar. Pese a todo lo que sabemos, seguimos teniendo el problema porque en realidad es un problema complejo. En algunos lugares el 18% de la población está positiva con Western blot, ha estado en contacto con el cisticerco. 18%. A ver, encuentren algo más alto que eso, ¿verdad? Es bastante importante. Y dos aspectos interesantes que hay que tener muy claro. Cuando comemos carne mal cocida, el cisticerco está viable, en el intestino vamos a tener la liberación de la larva. O sea, el chicharrón con el cisticerco todavía viable pasa al estómago, allí únicamente el ácido clorhídrico en los alrededores desinfecta todo y pasa al duodeno y el resto. Vienen las enzimas, carcomen la carne, carcomen la cápsula y la larva sale. ¿Y qué dice la larva? La larva es feliz porque está en el paraíso, en el intestino delgado con todos los nutrientes. Así es que la larva rápidamente, ¿qué hace? Evagina su escólex, se prende y tenemos teniasis, ¿ok? Recuerden que la cisticercosis, si vamos a hablar de teniasis, es carne mal cocida. En cambio, en la cisticercosis, si nosotros queremos hablar de los quistes, hablamos de problemas de higiene. La persona portadora de la tenia elimina los proglótidos y en el aire se diseminan por cualquier lugar, están en cualquier superficie, en las menos pensadas, incluido el micro. ¿Ok? Agarramos algo y tenemos huevecillos en la mano. Los huevecillos los llevamos a nuestra boca cuando nos tocamos o cuando comemos algo, entran al estómago, el ácido carcome la cubierta, se libera la larva. Pero esta larva dice, oh, me tocó el infierno, puro ácido. Cruza la pared del estómago para protegerse, circula y la larva es muy inteligente. ¿A dónde va a ir la larva? A donde hay más sangre. ¿Dónde hay más sangre? Cerebro y músculo, ¿de acuerdo? Y se forma, llega a estos tejidos y forma su quiste en estos lugares. Entonces, si yo como carne mal cocida, tengo teniasis. Y si yo tengo un problema de higiene en mis manos, voy a tener cisticercosis. ¿De acuerdo? No confundir, ¿ok? No confundir. Aquí está el huevecillo. Miren la imagen de granuloma. Centro necrótico, chiquito por supuesto en este caso, halo de contraste y edema alrededor, ¿ok? En estos casos podemos nosotros encontrar el huevecillo que recién llega o el granuloma cisticercósico, el quiste que está muriendo. ¿Cuánto tiempo vive el quiste conmigo? Unos 10 años. Cuando el quiste, el huevecillo llega al cerebro, apenas llega, algunas personas pueden ser muy sensibles. Tienen un parásito dentro del sistema nervioso y se produce edema, dolor de cabeza, convulsiones. Lo más frecuente es dolor de cabeza y después crisis convulsivas focales. Se forma el quistecito y vive con nosotros 10 años. Una persona que no reacciona a la implantación del quiste inicialmente puede vivir con varios quistes adentro, nunca darse cuenta. Pasan los años y el quistecito muere. Cuando muere, desintegra su cubierta, se intercambian productos y puede inflamar. Entonces, cuando llega, puede inflamar, cuando muere, puede inflamar. ¿Ok? Puede, porque no todo el mundo hace manifestación clínica. ¿Ok? Hay diferente grado de tolerancia. Una vez que el quistecito muere, dos posibilidades. Desaparece o se calcifica. ¿Ok? Nuevamente, dos posibilidades. No pasa nada o la persona convulsiona por la calcificación. Entonces, miren lo ambiguo que es la situación, ¿verdad? Cuando se implanta, o no pasa nada o convulsiona. Ok. Cuando el cisticerco ya está bien constituido en el sistema nervioso, o no pasa nada o tiene dolor de cabeza, convulsiona. Cuando muere, o no pasa nada, o tiene dolor de cabeza y convulsiona. Y cuando se calcifica, o no pasa nada, o tiene dolor de cabeza y convulsiona. ¿Okay? Entonces siempre tenemos dos posibilidades porque cada ser humano tiene su tolerancia para cada una de estas cosas. Miren quistes tamaño familiar.
y hay más grandes. Puede haber quistes que uno duda, dice, ¿será hidátide? ¿Será cisticerco? ¿Qué será? ¿Ok? Entonces recuerden ustedes que podemos tener variedades gigantes de quiste, ¿ok? Variedades gigantes de quiste. Y aquí estamos viendo la base. ¿Para qué se orientan? Los ojos. Entonces un corte alrededor de los globos oculares. Esto es la base del cerebro. Aquí vemos el mesencéfalo, el lóbulo temporal y vemos los cuernos temporales en esta zona de la cavidad ventricular. Y esto donde debiéramos ver bien bonito el tallito de la hipófisis, todo simpático, que estamos viendo un solo de membranas que se cruzan y entrecruzan, un magma de membranas. El querido cisticerco se mete al espacio aracnoideo. No encontramos al parásito, solo encontramos sus membranas. Y sus membranas se comportan como si fueran una neoplasia infiltrante. Se meten las membranas por todas partes, ahogan el nervio óptico, ahogan el tallo de la hipófisis, ahogan los oculomotores y, por supuesto, si están abajo, se pasan a la fosa posterior y ahogan el trigémino, el facial, lo que sea. ¿Se imaginan la hipertensión endocraniana y el problema de nervios periféricos que tiene la persona, verdad? Entonces recuerden que vamos a tener formas quísticas, vamos a tener formas que están disolviéndose y inflamando, formas residuales quísticas, vamos a tener membranas comportándose como algo infiltrador y por si fuera poco, no sé si logran distinguir, estoy colocando allí el puntero, encima del puntero en la cavidad ventricular hay un puntito blanco, ok, es un cisticerco intraventricular. ¿Ok? Entonces yo hago así mi cabeza y el cisticerco se enclava en el agujero de Monro. Yo digo, ¡ay, mi cabeza! Y el ser humano tiene una sensación interna, ¿verdad? Algo nos avisa. ¿Qué hacen estos pacientes? Sacuden la cabeza y se sale el cisticerco enclavado. ¡Ay, ya no me duele! ¡Qué raro! ¿Ok? Entonces recuerden este fenómeno de válvula que puede haber en los cisticercos intraventriculares. Ya sabemos todos nosotros que esta forma quística es bomba de tiempo, porque en cualquier momento se enclava en un lugar donde no debemos y hacemos una hipertensión endocraniana y por más que sacudamos la cabeza no se mueve el bicho. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar nosotros la importancia de recordar todo el circuito que sigue el cisticerco. Ya sabemos que tenemos una persona con tenia. La persona con tenia elimina los prorótidos, se abren y los huevecillos están en el ambiente. El cerdito, que está libre en el campo, come lo que sea que tiene huevecillos de cisticerco y termina con cisticercos en sus músculos. Nosotros comemos la carne de cerdo mal cocida y lo que vamos a adquirir es carne que pasa hasta el duodeno, se empieza a digerir la carne y la cubierta y sale la larvita. Y la larvita es feliz, evagina su prolótido y se instala con nosotros en alegre contubernio. ¿Ok? También puede pasar que los huevecillos libres entran a la vía digestiva humana y a nivel del duodeno se desarma toda la cubierta, sale la larvita y decide amablemente quedarse dentro de nosotros, da vueltitas, vueltitas, vueltitas y se implanta donde hay más circulación. ¿Ok? Recuerden, estos esquemas del CDC son realmente muy interesantes y muy útiles, muy sencillos. Y tenemos que recordar lo crucial. Comemos carne con cisticercos, tenemos tenia. No nos lavamos las manos y tenemos larvas que van a implantarse como quistes de cisticerco en músculo y en cerebro. Un hombre con tenia transmite a otro hombre la cisticercosis. Esta es una infestación donde hay transmisión hombre-hombre. Detalle interesante. ¿Qué formas tenemos? Quistecitos. El quiste lo tratamos con albendazol y cuando el quiste muere, zapatea, se inflama. Por consiguiente, damos el albendazol con corticoides. ¿Se imaginan? Todos estos quistes muriendo de inmediato. El edema que se va a formar, ¿verdad? Entonces, recordemos albendazol y esteroides. Cuando hay un granuloma
y no hay ningún otro bicho, lo que hacemos es desinflamar porque el proceso es bastante agresivo. Pero si hay otros bichos por ahí, hay que tener cuidado, y si hay quistes viables, nosotros empleamos también albendazol. Por eso lo he puesto entre paréntesis, para que recuerden, damos albendazol cuando hay algo viable. Si no hay nada viable, ¿para qué vamos a dar? ¿Ok? Los quistes calcificados, ¿qué vamos a matar si ya están muertos? Lo que hacemos es, si convulsiona, anticonvulsivante. Si no convulsiona, santo y bueno. ¿Ok? No vamos a dar anticonvulsivante por las puras. Si está calcificado, nada, si no convulsiona. El quiste intraventricular, ahí sí estamos fritos. El albendazol no entra al espacio aracnoideo ni al espacio intraventricular. Por consiguiente, tenemos que hacer cirugía endoscópica, ¿ok? Neuroendoscopía. Y la cisticercosis racemosa o meningia es sí, felizmente casi ya no la vemos. Casi no la vemos, ¿ok? En los tiempos en que yo era estudiante de medicina, he visto hacer cirugía de la fosa posterior, levantar el cerebelo, entrar una pinza al cuarto ventrículo y sacar un molde en membranas del cuarto ventrículo. He tenido la oportunidad de ver al doctor Franco sacando así toda una masa de membranas del cuarto ventrículo. ¿Okay? Imagínense lo terrible que era en esos tiempos. Imagínense todo el tronco rodeado de membranas, neuralgia del trigémino, parálisis facial. Era terrible y no había tratamiento en esa época. Por consiguiente, recuerden las formas racemosas o meningias, colocamos derivación para aliviar la presión, y en los últimos años, todavía no tenemos los resultados, están en curso protocolos para las formas racemosas que aún encontramos con dosis muy altas de albendazol. Veamos qué sucede en los años por venir. La técnica importante es Western blot, para ver si tenemos positividad de las personas aparentemente asintomáticas. Y el otro detalle es, donde yo encuentro una persona con cisticercosis, medio segundo después, todos los que viven en casa, familia o no familia, parásitos en heces. Dicho en buen romance, buscamos la tenia, ¿verdad? Estamos buscando la tenia. De nada sirve encontrar el cisticerco si no encontramos el origen. Entonces vamos a buscar siempre la tenia. Recordemos entonces transmisión hombre-hombre y buscar la tenia. Estos quistecitos que hemos mencionado no tienen mucho que hacer con esta historia, ¿verdad? Miren estas imágenes. Estamos viendo quistes grandes y muchos de ellos multilobulados. No sé si se logra distinguir en lo que tienen ustedes delante, pero aquí hay pequeñas estructuras redondeadas por dentro. Estos quistes van a ser quistes multilobulados, ¿ok? Aquí, en lugar del cerdo, vamos a encontrar al cánido, y el hospedero intermedio, el ser humano es el hospedero intermedio, ¿ok? Quistes multiloculados. Y otra diferencia muy importante es ¿dónde están los quistes? ¿Dónde encontramos quistes de cisticerco? Solamente en músculo y en sistema nervioso, ¿ok? Músculo incluye tener quistes dentro del corazón. Hay quistes intercardíacos. Y cerebro incluye quistes dentro de los ojos para el cisticerco. En cambio, cuando hablamos de hidatidosis, menudo problema, porque están en las vísceras. Y más bien los quistes en cerebro son menos frecuentes. En nuestro país, de lejos, las vísceras, ¿ok? Aquí también tenemos tratamiento con albendazol y cirugía. ¿Cuál es la idea? Si encontramos algunos quistes más pequeños y le damos tratamiento, la masa disminuye, el quiste se hace más pequeño y es más fácil intervenir. ¿Okay? Es más fácil intervenir. Que logremos que desaparezca totalmente es tremendamente raro. Generalmente esto requiere cirugía. Y se imaginarán ustedes el grado de compresión que tenemos acá, ¿verdad? La compresión del cerebro brutal, la focalización brutal, una hipertensión endocraniana tremenda. ¿Okay? Entonces, recuerden que estos quistes se comportan como tumores. Lentamente van avanzando, dan focalización y dan hipertensión endocraniana. Aquí, por el contrario, a diferencia del cisticerco, no hay transmisión hombre-hombre. Las preguntas interesantes corresponden a huésped definitivo y a huésped intermedio. ¿Ok? Siempre comparando, en el caso de la cisticercosis y la hidatidosis, quién es el huésped definitivo, quién es el huésped intermedio.
También las preguntas interesantes corresponden, por supuesto, a mí lo que me interesa es neuro, disculparán. ¿Cuál de los dos da mayor cantidad de manifestaciones neurológicas? El cisticerco. E igualmente, no hay transmisión hombre-hombre en hidatídico, hay transmisión hombre-hombre en el cisticerco. Como siempre, las láminas del CDC nos ayudan a recorrer nuevamente todo lo que hemos mencionado. ¿Okay? Recuerden siempre, en las dos parasitosis que analizamos, cuál es el definitivo, cuál es el intermedio. Recuerden ustedes qué tejidos se afectan y recuerden si hay transmisión hombre-hombre. Cada vez están preguntando menos por el hecho de que cuando comemos carne de cerdo mal cocida, ¿qué cosa tenemos? Porque ya todo el mundo es consciente de que la carne de cerdo mal cocida nos está dando teniasis. En cambio, la falta de de higiene, nos está dando verdaderamente quistes de cisticerco en el cerebro. ¿Okay? Eso cada vez veo que están preguntando menos porque ya el mundo va cambiando y los médicos somos cada vez más conscientes de la realidad. Hay una entidad que a todos nos vuelve locos, no solamente a las vacas locas. Estamos hablando de la enfermedad por priones. Los pacientes con enfermedad por priones pasan por delante de nuestro rostro y ya murieron. ¿Okay? Entonces, esta es una de las demencias más rápidamente progresivas. Por eso les digo, nos vuelve locos, no solo a las vacas locas, sino a nosotros también, por la rapidez con que eso ocurre y por lo particular del cuadro. ¿Okay? ¿Qué es un prión? Es una encefalopatía no infecciosa. ¿Okay? El prión es una proteína. Todos los seres humanos tenemos proteína prión. Y todos los seres humanos tenemos el gen de la proteína prión. ¿Okay? Entonces, esto no es una partícula viral, es una proteína que todos los seres humanos tenemos. Y esa es su conformación normal. La proteína prión puede alterarse, perder su conformación normal y empezar a plegarse anormalmente. Cuando la proteína prión del ser humano está así, no pasa nada. Mejor dicho, es una proteína de comunicación intercelular hasta donde se sabe. ¿Okay? No es muy seguro todavía porque es difícil de analizar. Miren los años que han pasado. Y cuando se pliega normalmente, ¿qué sucede? Se deposita. Entonces, proteína prión normal, no hay problema. Proteína prión anormalmente plegada y se forman depósitos de proteína prión. Y más aún, esta conformación es contagiosa. Yo tengo proteína prión normal. La proteína prión anormalmente plegada toca la proteína prión normal y se pliega. Entonces, ponemos una molécula de proteína prión anormalmente plegada y va haciendo plegar a todas las otras. ¿Okay? Y se hace a la velocidad del rayo. Esta es una demencia que mata a nuestros pacientes en 1 a 2 años. Los pacientes con Alzheimer, con otras entidades, demoran años en que los perdamos, ¿verdad? En cambio aquí, esto es rapidísimo. Recuerden los nombres, porque nos agarran en el examen con un montón de nombrecitos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Ok. Esto es un problema de cambio de conformación entonces. Prión normal, prión anormalmente plegado, y este querido prión anormalmente plegado es tóxico. La mayor parte de los casos, y esto es raro por supuesto, es una mutación esporádica. Cambia nuestra proteína simplemente porque se volvió inestable, porque se cruzó con un rayito por ahí o porque estuvimos en contacto con algo. ¿Cómo saber? Solo Dios en su infinita sabiduría, y si el buen hombre existe, nos podrá informar alguna vez, ¿verdad? Entonces, mutación esporádica. La gran mayoría. Una que otra vez, el gen de la proteína prión cambia en el componente transmisible, es decir, en el óvulo, en el espermatozoide, y la persona nace con una forma ya familiar y a partir de ella se hereda. ¿Ok? Esto es raro. Y la otra alternativa es que yo me ponga en contacto con un prión. ¿Ok? No que yo cambie espontáneamente ni que mi familia cambie el gen, sino me pongo en contacto con un prión y inmediatamente voy a tener un cambio de conformación. ¿Cómo me pongo en contacto con un prión? Los priones están en el cerebro sobre todo. Entonces, si yo como
cerebro con priones, ¿verdad? Tenemos la costumbre en muchas sociedades de comer como parte de la alimentación cerebro. Nosotros tenemos la sopa de cabeza de carnero, ¿verdad? Ok, en otros países también hay ese tipo de costumbre y hay algunos lugares en donde, por ejemplo, hacen ensalada y pican la médula espinal, ¿ok? En los países árabes, por ejemplo, en algunos lugares la ensalada viene con pequeños pedacitos de médula espinal. Y recuerden que el sistema nervioso tiene mucha grasa, que hay mucha grasa en el cerebro. Por consiguiente, es una forma curiosa de preparar la comida y es habitual, ¿verdad? Ok, entonces, si uno entra en contacto con proteína prion en algún alimento, entra el aparato digestivo. ¿Recuerdan que hay un sistema nervioso entérico? ¿Ok? Hay un sistema nervioso entérico. Entonces la proteína prion inmediatamente detecta las células dendríticas, detecta los filamentos del sistema nervioso entérico y ¡bum!, entra allí. Y luego amablemente va subiendo, subiendo, subiendo. Su viajecito desde el sistema nervioso entérico hasta acá le toma 20 años. ¿Cuál es el otro nombre escondido de la enfermedad por priones? Enfermedades lentas. ¿Ok? Esta es una encefalopatía lenta, porque el contacto con el cerebro infectado ocurrió hace 8.000 años y luego aparece la enfermedad por priones. ¿Ok? Entonces tenemos una enfermedad lenta. El ingreso por vía digestiva, el sistema nervioso entérico y finalmente llega al sistema nervioso central. Esto toma largo tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos cambiar espontáneamente, podemos ponernos en contacto con el virus y podemos tener una mutación familiar, cualquiera de las tres alternativas, ¿ok? Eso sí, cuando llega al cerebro, esto es rápido y hasta ahora no hay forma de detenerlo, ¿ok? Esto le pasa a cualquiera y hacemos una demencia rápidamente progresiva. En 1 a 2 años perdemos a nuestro paciente. Esto de acá, adquirido, puede pasar cuando yo como, por ejemplo, carne de algún animal que tiene priones, en particular si eso incluye sistema nervioso, ¿ok? En algunos grupos de crianza hay enfermedad por priones, la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo. Por si acaso, para rescatar el caldo de cabeza de carnero, en nuestro país, epidemiológicamente hablando, no está descrito todavía problema en vacunos. ¿Okay? No está descrito por si acaso, ¿okay? De tal manera que no se describe enfermedad de vacas locas, ni de carneros locos, ni nada por el estilo. No hay todavía en nuestro medio. La fauna libre tampoco se ha descrito contaminación. En el extranjero, en un bosque, encuentran un zorrito muerto y con huellas de rascado, ¿okay? Porque la infección en animales se llama scrapie, ¿okay? Se rascan. Inmediatamente rodean la zona y retiran con un cuidado tremendo el cuerpo y queman toda la zona, para que vean ustedes lo peligroso que es esto en el extranjero. ¿Okay? Ahí sí hay roedores, hay zorros, hay diferentes animales contaminados en el hemisferio norte. Nosotros no tenemos afortunadamente eso. ¿Okay? Y la forma adquirida tiene una historia que debemos conocer, el kuru. ¿Okay? En una isla de Nueva Guinea, la costumbre ritual era comer el cerebro de la persona fallecida, particularmente si era una persona muy importante, una autoridad de la sociedad, para que el conocimiento quedara en las siguientes generaciones. Entonces fallecía la persona y el ritual mortuorio era poner el cuerpo, abrir el cráneo y todo el mundo comía el cerebro de la persona. Resultado final de esa historia es conocido el hecho de que la gente caminaba por la calle con una ataxia tremenda y se ponían caquécticos y morían rápidamente. Casi se extermina la población de esa isla. Cuando descubrieron, porque probaron de todo, probaron si eran las yucas que comían, probaron el agua. Cuando se dieron cuenta que era una enfermedad por priones, hubo que hacer toda una intervención social muy compleja, porque es algo ancestral, ¿verdad? Ok, en ese momento esa población ya está en crecimiento y se ha interrumpido este tipo de rituales, pero costó muchísimo trabajo.
porque no se olviden que los seres humanos somos complejos y tenemos que respetar las creencias de las personas y buscar formas de interactuar con ellos para hacerles ver que puede haber alguna dificultad y buscar alguna forma de compensar eso, ¿ok? Esto fue el Kuru. Y recuerden cómo el ser humano puede terminar, por ejemplo, en Inglaterra hubo un brote de enfermedad de vacas locas hace varias decenas de años y muchas personas adquirieron Creutzfeldt-Jakob en Inglaterra, ¿okay? Inclusive personas jóvenes, ¿okay? Entonces parece que hay una variante ahí de la proteína que actúa más rápido, ¿okay? Está en este momento prohibido que Inglaterra exporte carne, ¿okay? Y no podemos nosotros tampoco traer carne de Inglaterra ni ningún derivado cárnico de Inglaterra a nivel mundial. Había un cerco epidemiológico aquí. Y estas son las formas hereditarias. Yo puedo tener proteína prion hereditaria y en mi familia tempranamente, 40, 50 años, no a los 60, 70, hago enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. También hay ataxias por Creutzfeldt-Jakob y hay insomnio fatal familiar por Creutzfeldt-Jakob, ¿okay? De pronto la proteína prion se deposita en las estructuras del sueño y en un par de años la persona fallece sin dormir. Deja de dormir y fallece, ¿ok? El Creutzfeldt-Jakob, su otro nombre clásico, encefalopatía espongiforme. Miren esta tinción vulgar y silvestre, este corte con hematocilina y eosina. Miren, dígame si no parece una esponjita, ¿verdad? Ok, llenecito de huecos, ¿no es cierto? Y miren ustedes este electroencefalograma, ¿ok? Miren este electroencefalograma con descargas periódicas. Miren, tac, 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 tac. Aquí estamos viendo descargas periódicas en el encefalograma. Son pequeñas descarguitas de 3 deflexiones, muy elegantes, ¿verdad? Así como hablamos nosotros, por ejemplo, en las ausencias, punta onda, muy bonito. Aquí también vemos ondas trifásicas y periódicas, ¿ok? Cuando vemos la resonancia, hay un detalle. Miren la corteza cerebral, ¿ok? Estamos viendo la corteza cerebral. Aquí estamos viendo la corteza cerebral. Esta técnica permite ver mejor. Parece una cintita, ¿verdad? Como si hubiéramos colocado una cinta, el signo de la banda cortical. Y aquí estamos viendo hiperintensidades en los ganglios basales y en el tálamo. Y esto hace que veamos un palito y una cosita negra, como si fuera un palo de hockey, ¿ok? El palito y la base, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas cosas alrededor, los núcleos de la base están hiperintensos, ¿ok? El signo del palo de hockey. Para nosotros poco significativo porque no jugamos hockey, ¿no es cierto? Ok, más fácil sería que recuerden que hay hiperdensidades en los ganglios basales. Ok. Esta es una demencia así, por eso les digo, se les va por delante el paciente, ¿ok? En realidad es una demencia rápidamente progresiva que la gente viene corriendo porque su familiar cambia rápidamente, se deteriora rápidamente y si ustedes tienen alguna duda se acercan al oído del paciente y aplauden. ¿Y qué van a ver? La mioclonía. ¿Okay? Recuerden las mioclonías, ¿ok? Y por supuesto, el cerebro se hace leña rápidamente. ¿Qué persona convulsiona con demencia? Cualquiera. Luego de 10 años, 15 años, 20 años. ¿Quién convulsiona la primera de bastos? Esta enfermedad que se está llevando la corteza cerebral, ¿ok? Y además aquí es terrible, se ponen pálidos, se ponen rojos, hacen taquicardia, bradicardia, les sube la presión, les baja la presión, de todo sucede, cambios vegetativos brutales. Cuando hacemos punción lumbar, con todas las precauciones del caso, porque se imaginarán que si entramos en contacto con el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Proteína 1433. ¿Cuál es la broma de los neuropatólogos? Nosotros vamos a hacer Creutzfeldt-Jakob. ¿Okay? El doctor Palomino, nuestro patólogo, discípulo del doctor Treyes y un gran maestro y un gran artista, dicho sea de paso el doctor Palomino, ¿no? Él nos decía, ya saben chicos, cuando yo empiece a sobresaltarme, ya saben lo que tengo, ¿okay? Por todas las disecciones, necropsias que él ha hecho con Creutzfeldt-Jakob. Felizmente el doctor Palomino, un cerebro brillante, sigue siendo brillante. ¿Okay? Se jubiló, está viviendo en el extranjero con su familia y todos los años regresa a visitarnos. Y está intelectualmente
100%. Creutzfeldt-Jakob felizmente no sucedió. ¿Ok? En las enfermedades por priones, recuerden, ¿ok? La variante de Creutzfeldt-Jakob en Inglaterra con compromiso de gente joven. El insomnio fatal familiar, ¿ok? El Kuru, que ya felizmente se ha cortado, ¿ok? Y algunas entidades, en realidad, como ya han preguntado tanto, como esto es raro pero especial, han preguntado muchas cosas. Una cosa que no han preguntado, insomnio fatal familiar. Y tampoco han preguntado por una forma hereditaria rara, ¿ok? Miren la cantidad de síndromes que tiene esta persona. Y empieza la entidad y en 2-3 años la perdemos. ¿Ok? Empieza la entidad y 2-3 años la perdemos. Tuve ocasión de ver un colega con una ataxia y luego de averiguar la historia familiar y encontrar que no era ninguna ataxia dominante de las que tenemos en el Perú, concluimos que era esta entidad. Falleció el colega y a los 2 o 3 años entró la esposa con la hija en silla de ruedas. ¿Ok? Entonces la hija había heredado la misma mutación y ella empezó muy precozmente. ¿Qué pasaría si yo hago un trasplante de dura, tomo dura de un cadáver y le coloco la dura a una persona que necesita, hemos tenido que sacar un tumor y hay un forado ahí, hay que ponerle un parche? Y el cadáver había fallecido, sin que lo supiéramos del todo, con enfermedad por priones. Le estamos pasando el prión. Entonces se ha descrito por dura, se ha descrito también por córnea, trasplante de córnea. Y una cosa terrible que nos enseñó esto, hace muchas décadas se sacaba hipófisis de cadáver para obtener hormona de crecimiento. Entonces se iba a las morgues, se sacaba los cadáveres que no eran reclamados, se sacaba la hipófisis y se sacaba la hormona de crecimiento y se inyectaba a los niños. En Inglaterra, perdón, estoy equivocada, en Francia. En Francia hubo un caso de Creutzfeldt-Jakob, una decena de niños jovencitos, en realidad adolescentes, absolutamente sanos, pero de baja talla, hicieron Creutzfeldt-Jakob. ¿Ok? Y se descubrió que todos venían del mismo grupo de hormona. Se retrocedió, se exhumó el cadáver y se vio que de donde habían sacado la hormona de crecimiento había Creutzfeldt-Jakob, no había cuadro clínico. Parece que recién estaba comenzando y murió de otra cosa la persona. Miren lo difícil y lo duro de la enseñanza en medicina, ¿verdad? Hay experiencias duras, pero que nos enseñan, ¿ok? Muy bien. Y de los priones, que son raros, nos vamos a algo frecuente. ¿Qué cosa es lo frecuente? Lo que acabamos de tener, es decir, las complicaciones neurológicas del COVID, ¿ok? Recuerden ustedes que el COVID va a ingresar a través de la barrera hematoencefálica y lo va a hacer por diferentes alternativas, ¿ok? Pueden ser la posibilidad de leucocitos infectados que atraviesen la barrera. ¿Por dónde se cruza la barrera? No es por cualquier lugar, ¿verdad? Hay zonas de la barrera que están un poquito más abiertas. ¿Cómo hago yo para censar la glucosa en sangre? El hipotálamo. ¿Cómo hago yo para censar si hay una toxina e inducir vómito en el tronco? Entonces hay lo que se llama la interfase. Nuestros sensores tienen que ser con menos barrera porque si no, no podrían censar, ¿verdad? No podrían percibir nada. Ok, igualmente, cuando yo tengo vasos sanguíneos que entran y yo voy a sacar líquido para formar líquido cefalorraquídeo en los plexos, también hay menos barrera, si no, no habría plexos. Entonces, existen interfaces en el cerebro. Algunos leucocitos cruzan a través de esas interfaces. ¿Ok? Sí ingresan linfocitos, por ejemplo, al cerebro a través de las interfaces, muy limitado, pero entran. ¿Ok? Y de paso llevan al COVID. Igualmente, directamente a través de la pared, algunos sitios y algunas veces puede ingresar directamente el COVID. Entonces, o entran leucocitos o entran atravesando la pared o igualito que ocurría con los priones, pero más rápido, a través del sistema nervioso entérico y específicamente este tío de acá. ¿Cuál es el nombre del vago? Cardiorrenoneumogastroentérico. Entonces, por todos esos lados
entra a través de los filamentos y entra hacia el tronco cerebral, ¿ok? Entonces recuerden ustedes vías de ingreso a través de la barrera y lo más interesante de todo, ¿recuerdan que primero estamos teniendo problemas de olfato y de gusto? Bueno, por transporte retrógrado como el virus de la rabia. Entonces, formas de ingreso hay. ¿De acuerdo? Formas de ingreso hay. Y por supuesto, lo más frecuente cuando es transporte retrógrado parece ser esto, ¿ok? A partir de aquí, no se olviden de la activación de cefalea. Persona con migraña, y me ha pasado que han activado migraña como los 1000 demonios. Mis pacientes con migraña, toditos tienen que estar bien controlados. 1 a 2 migrañas al mes, si no me molesto, ¿ok? Sin embargo, mis pacientes me llamaban y me decían, doctora, no sé qué pasa, no he pasado por nada en particular y se me ha activado la migraña horriblemente. Digo, disculpe, ¿ha tenido COVID? El COVID activa migraña y el que no tiene cefalea le provoca cefalea. Muy frecuentemente, pum, 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 tipo latido vascular. ¿Ok? Recuerden el detalle del transporte retrógrado y el componente de la barrera hematoencefálica y otras formas de pasaje. ¿Ok? Además de anosmia y de ageusia, la cefalea sobre todo. Aparte de eso, en realidad, cualquier cosa. Miren esta lámina, ¿ok? Guillain-Barré, felizmente no hemos tenido mucho. Pensábamos, como hemos tenido brotes de Guillain-Barré, que nos iba a activar Guillain-Barré, sin embargo, no han habido muchos casos, ¿ok? Hemos visto, sí, bastante dolor neuropático. Hemos visto, por ejemplo, una colega que hizo dolor neuropático en toda la superficie de la piel. En toda la piel, no podía ponerse ni la ropa, tuvo que recibir antineurálgicos y felizmente se logró controlar. Pero miren las manifestaciones peculiares, ¿ok? Este componente también es bastante importante. Es difícil determinar, pero hemos tenido un par de casos de encefalitis, ¿ok? Probablemente por COVID, ¿ok? En algunos casos, activación de crisis convulsiva y un caso de encefalomielitis aguda diseminada en el país, desmielinización por focos, ¿ok? Esto para la parte central. Cerebrovascular, ya sabemos que el COVID puede inducir inflamación vascular, vasculitis. ¿Okay? También tenemos problemas de desorden cerebrovascular simplemente por vasculitis, no por hipertensión y todo lo demás. ¿Okay? Y algunas otras cosas, por ejemplo, ha acentuado deterioro cognitivo, pero epidemiológicamente es difícil, bien difícil aclararlo porque la pandemia nos aisló y muchas personas que estaban en deterioro cognitivo mínimo pasaron a demencia por la falta de estímulo. Esto es difícil de determinar. Aparte de las manifestaciones neurológicas agudas, existe el COVID largo. No olvidemos el COVID largo, ¿ok? El COVID largo es una entidad importante porque no está claro. Miren ustedes todas las características que puede tener el COVID largo, ¿ok? Desde esta especie de niebla. El paciente dice, me siento como si estuviera lento, como si hubiera una niebla en mi cerebro, como dicen las personas con fibromialgia, como dicen las personas con esclerosis múltiple. ¿Okay? Esa sensación de tener una neblina en el cerebro, manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones en relación con fiebre, diarrea crónica y bla, 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 bla. Aquí tienen ustedes todo lo habido y por haber. ¿Okay? ¿Cuánto de esto es verdaderamente producto del virus mismo o una consecuencia secundaria de todo esto? No sabemos. Todavía no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Recuerden que podría ser por infección viral persistente, por problema de autoinmunidad, por carga de antígenos, podrían haber cambios vasculares, podría haber toda una pelea entre la presencia del COVID y todos los otros agentes que guardamos en nuestro interior y que nos equilibran, ¿verdad? Nuestro microbioma. ¿Ok? Podría haber algunos mecanismos que tienen que ver con los péptidos cerebrales, como por ejemplo en la fatiga crónica, y así varias cosas. ¿Quiénes hacen más COVID largo? De repente esto sería lo que debiéramos retener, ¿no es cierto? Las personas no vacunadas, aquellos que entran en situación crítica a la hospitalización, ¿ok? Ingreso así, descompensación brutal, ¿ok? En realidad, el resto no tenemos cómo saber, ¿ok? Aparentemente
parece que los hispanos, asiáticos y afrodescendientes seríamos un poquito más susceptibles. ¿Ok? No está clara la epidemiología acá, porque en los países del hemisferio norte el sistema de salud tiene otras características y el comportamiento humano es un tanto diferente. Pero tengan en cuenta esta parte de abajo porque estamos nosotros dentro del primer grupo. ¿Ok? La fisiopatología, miren, un poco más me falta espacio, ¿no es cierto? O sea, algo que funciona así por todos lados, raro. O sea, todavía no sabemos. Ahí están todas las causas habidas y por haber para ocasionarnos un problema a largo plazo. Pero en realidad no les puedo decir cuál de estos es más, cuál de estos es menos, todavía no está no está claro. El COVID largo en realidad tiene muchas manifestaciones llamativas en sistema nervioso, pero también en las otras especialidades, cualquiera sea la especialidad que vayan ustedes a asumir, vayan revisando el componente de COVID largo porque lo van a ver, ¿ok? Van a ver, revisen la parte que les compete. Ya que estamos viendo estas inflamaciones un poco extrañas, recordemos en los últimos años, y todavía no hay muchas preguntas al respecto en el examen, las encefalitis autoinmunes, un reto interesantísimo, porque cuando hablábamos de encefalitis virales decíamos, y el gran porcentaje no tiene causa conocida. Simplemente porque no encontrábamos una carga viral compatible, o por lo menos una respuesta inmunitaria viral. ¿Ok? Las encefalitis autoinmunes son una inflamación cerebral con diferentes componentes. Algunas son lentamente progresivas, otras son agudas, otras son subagudas. ¿Y qué es lo característico acá y lo reciente en los últimos años? Anticuerpos contra alguna de las proteínas que nos interesan, porque lo que lo ha desencadenado se parece a las proteínas que pueden haber en la superficie de la neurona o en la sinapsis. Entonces, el sistema inmunitario se confunde y ataca algo correctamente y se parece a la otra proteína y ataca lo mío. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay un problema de falso reconocimiento. No podríamos decir falso, es un reconocimiento que se confunde por el parecido. ¿Okay? Atacamos lo nuestro porque se parece a lo que queremos atacar. ¿Okay? ¿Cómo comienzan estos pacientes? Miren las características. ¿Específico? Totalmente inespecífico y encima muchos cambios conductuales. Entonces, ¿quién ha enviado a ciencias neurológicas pacientes de este tipo? El Hospital Arco Herrera, el Instituto de Salud Mental y el Valdizán. Cuando nuestros colegas de psiquiatría han visto cuadros atípicos que no tienen todas las características que debieran tener y algunos problemas de reflejos patológicos, reflejos de liberación prefrontal, han dicho no, aquí hay algo y nos han pedido la interconsulta y hemos podido empezar a ver cada vez más cuadros de este tipo. ¿Ok? El sistema límbico se afecta mucho, por eso los cambios que dan la impresión de ser cambios en relación con componente psiquiátrico, trastornos de comportamiento. ¿Okay? Miren el detalle. Hay un cuadro de este tipo, échatelas a buscar el blanco original que dio lugar a la confusión. Y podemos encontrar teratoma ovárico, un clásico. Cuando hay anticuerpos anti-NMDA, esa encefalitis autoinmune, hay que buscar teratoma ovárico. Hay que buscar, en mujeres rápidamente. Un clásico también es, así como hablábamos nosotros, el carcinoma pulmonar de células pequeñas y la miastenia paraneoplásica. El Lambert-Eaton, ¿recuerdan? Ok. Resulta que también hay, por este mismo carcinoma, encefalitis. Ok. Y timoma, que en miastenia hemos hablado del timoma, pero también da encefalitis. Entonces, una encefalitis que parece viral, recuerden siempre pensar en encefalitis autoinmune, ¿ok? Y hay algunos otros anticuerpos, no sabemos realmente. Ahora, parece ser en este momento que la epidemiología está cambiando y una encefalitis a líquido claro linfocitario, en realidad parece ser la causa más común, la encefalitis autoinmune. Miren cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Antes decíamos, debe ser viral porque es linfocitaria, sin consumo de glucosa, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero como no hay muchas cosas que podamos detectar en el líquido cefalorraquídeo,
se nos han estado pasando estos diagnósticos. La primera de todas, la anti-NMDA, el receptor de glutamato, ¿ok?, es la más frecuente. Y no se olviden el detallito, busquemos la neoplasia, ¿ok? Busquemos la neoplasia. En las encefalitis autoinmunes hay una serie de cosas a tener en cuenta. Destacar acá tal vez los cambios conductuales. Cuando una encefalitis viene con cambio conductual, considere evaluar al paciente en conjunto con psiquiatría para ver si corresponde o no corresponde. Por otro lado, las ataxias, y eso nos toca a nosotros en lo particular en neurogenética, porque los colegas de neurología evalúan las causas comunes y corrientes de ataxia, el tumor, la malformación, bla, bla, bla. Y luego, cuando no hay nada de eso, nos envían el paciente para ver si corresponde a alguna ataxia genética neomutación, porque lógicamente si hay historia familiar está claro, ¿ok? Neomutación. Hacemos las pruebas, todo negativo, no es una neomutación, les advertimos a los pacientes que podría ser una ataxia que tenga que ver con algún componente de tipo el que estamos mencionando, ¿ok? Siempre recordar ese detalle. Las neuropatías sensitivas, si no es diabetes ni B12, hombre mayor de 60 con neuropatía sensitiva y sobre todo axonal. Recuerden, de inmediato pensar en estas cosas, ¿ok? Ese es otro tip que debemos recordar, las neuropatías sensitivas, ¿ok? Y muchas veces todo lo que es movimientos oculares raros, el opsoclonus, el mioclono, las sacudidas musculares, pensar lógicamente, si hay de manifestaciones de tipo mioclonías, pensar en Creutzfeldt-Jakob. Pero si no es Creutzfeldt-Jakob, también aquí. Las mioclonías son cosas raras y debemos pensar en dos cosas raras también, ¿ok? Porque los pocos pacientes que veamos, basta que veamos uno y lo detectemos, ya por lo menos estamos aclarando el panorama. No será una cosa muy frecuente en sus vidas, pero puede suceder, ¿ok? Las más frecuentes, la encefalitis anti-receptor NMDA. ¿Recuerdan el receptor anti-NMDA? Es el receptor para el glutamato, ¿ok? El glutamato es el neurotransmisor excitador más potente que tenemos. Y su receptor NMDA es un receptor interesantísimo, porque si es excitador, deja ingresar sodio, ¿verdad? Ok, este NMDA entra sodio y entra calcio. ¿Cómo es el potencial del corazón? Puntita y luego meseta, ¿no es cierto? Y la meseta es calcio. ¿Qué les digo yo como regla? Cuando hay calcio, algo se mueve, algo se prolonga, ¿verdad? En este caso, algo se prolonga. Entonces, ¿qué pasa? Se despolariza la neurona y se queda despolarizada. ¿Se imaginan las convulsiones? ¿Ok? Se imaginan las convulsiones. Entonces, recordando conceptos sencillos, podemos deducir cosas peculiares. ¿Ok? Y aquí hay unas convulsiones tremendas. ¿Ok? Recuerden ustedes, este tipo de pacientes hacen una encefalitis con cambios de comportamiento, inclusive que parece psicosis. Hacen convulsiones tremendas, ¿ok? Y todo esto, en general, va a la velocidad del rayo. Este es un cuadro bien aparatoso, ¿ok? Miren las características. Si yo recuerdo la parte infecciosa y las encefalitis virales y miro acá y digo, ajá, los hipocampos, ajá, más claro los hipocampos, yo inmediatamente diría herpes, ¿verdad? Y si esto está abierto para toda la parte temporal, diría rabia, porque así estamos entrenados los médicos. Pero ahora tenemos que añadir a nuestro raciocinio las encefalitis autoinmunes. Entonces, cuando uno ve el lóbulo temporal, ya sea el hipocampo y sus alrededores, o lóbulo temporal todo, mi cerebro está programado para decir herpes y luego para decir rabia. Bueno, ahora tengo que decir encefalitis autoinmunes. ¿Ok? No se olviden de las encefalitis autoinmunes. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Por donde sea, actuamos por el anticuerpo. Ya sea con esteroides, inmunoglobulinas o plasmaféresis. Y tenemos, si lo detectamos rápido, y esto no se ha dañado porque este pobre paciente ya quedó con daño. ¿Ok? Si no ha habido gran daño, revierte.
Imagínense, cuando lo estamos condenando a quedar con una secuela como la del herpes. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes la importancia de pensar. Los médicos tenemos que estar siempre alerta y tenemos que entrenarnos para pensar en las cosas que pueden hacer más daño. ¿Ok? Por supuesto, estos cuadros se tienen que ver de la mano con un oncólogo. Y si encontramos el tumor, afuera. Y si no lo encontramos, lo vigilamos varios años, ¿verdad? Lo vigilamos varios años hasta que dé señales de vida la tumoración, ¿ok? Cuando no hay respuesta, ya tenemos que hablar de palabras mayores para corregir la inmunidad, ¿ok? Generalmente cuando no hay respuesta va a quedar mucho daño. Si lo detectamos rápido, podemos normalizar a la persona después. Si nos demoramos, queda secuela. Y si hay resistencia, peor todavía. ¿Ok? Antes de pasar a hablar de movimientos anormales, quiero que mencionemos dos pequeños temas que nos hacen la vida cuadritos.